A nivel de retos también pues la famosa paradoja. Muchas veces cuando las personas digamos escuchan hablar sobre el diagnóstico o una enfermedad rara, digamos que se imaginan que son muy pocas personas, ¿sí? Las que padecen este tipo de diagnósticos, y justamente ¿sí? Eso sucede, ¿sí? Son pocas personas las que padecen este tipo de diagnósticos, ¿sí? Pero lo paradójico, valga la redundancia allí, es el hecho de que cuando uno se detiene a mirar, ¿sí? Estos grupos de población, por cada uno de los diagnósticos, y los une o los suma, ¿sí? Digamos que en conjunto representan una población realmente importante, ¿sí? Entonces tienden a ser una población que, mirada desde el punto de vista de cada diagnóstico, son poblaciones pequeñas, ¿sí? Precisamente porque manejan baja prevalencia, pero cuando las mira en su conjunto, pues estamos hablando de una proporción de la población que es importante, ¿sí? Que se estima entre el 6 y el 8% de la población a nivel global, y justamente representa unos retos a nivel de salud pública, ¿sí? Eso es una paradoja, lo que se llama la paradoja de la rareza. Importante también conocer un poco de estas cifras, y justamente cuando hablamos de entre el 6 y el 8% de la población, estamos hablando que alrededor de 300 millones de personas están enfrentando todos los retos de estos diagnósticos, ¿sí? Y muy seguramente muchas de ellas, ¿sí? No han logrado tener un diagnóstico confirmatorio, ¿sí? Ahí es donde enfrentamos uno de los retos grandes de esa ruta que enfrentan los pacientes y los cuidadores, y por supuesto las familias, ¿sí? En el mundo se han identificado más de 6.000 diagnósticos de enfermedades raras, ¿sí? Hay algunas cifras que dan cuenta de aproximadamente 8.000. Eso es un ejercicio bastante importante en términos de la investigación, el trabajo de las sociedades científicas, por supuesto aliados con la industria farmacéutica, grupos de investigación, bueno, en fin, muchas organizaciones, entes y personas que se han interesado mucho en estos asuntos para poder identificar estos diagnósticos, ¿sí? Algo que es importante considerar es el hecho de que varias de estas patologías, alrededor del 70%, tienen un origen de carácter genético, ¿sí? De ahí la importancia de poder trabajar con los médicos genetistas, con las sociedades científicas, para avanzar en resolver estos asuntos, estas complejidades desde la perspectiva de la genética. Eso, digamos, como para tener un panorama de manera general en términos de las cifras. Por supuesto que hay unos retos, y es que las enfermedades raras representan, o más bien tienden a ser insólitas y tienden a ser raras desde varias perspectivas, pero principalmente desde temas, por ejemplo, como la atención, ¿sí? La atención vivimos unas dificultades muy complejas, porque justamente para recibir atención en los distintos centros, pues requerimos de profesionales que tengan, digamos, la formación, ¿sí? Para poder entender y sospechar de este tipo de patologías, ¿sí? Entonces debe haber un enfoque diferencial en la atención, debe haber un abordaje, y por supuesto debemos tener un talento humano que esté capacitado técnicamente para poder afrontar ese reto en la atención, ¿sí? Y en esa atención, por supuesto, eso ahí tiene ligado el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es una complejidad muy grande en el mundo de las enfermedades raras. El diagnóstico tiende a ser muy tardío, lamentablemente muchos pacientes fallecen en ese camino de poder obtener un diagnóstico oportuno y por supuesto adecuado. Representa un reto bastante grande. Ese diagnóstico, pues digamos que nos ayudaría mucho, en la medida que se haga de manera más pronta, nos ayudaría mucho, sobre todo a poder hacer un abordaje adecuado, ¿sí? La investigación también representa unos retos importantes en términos de las enfermedades raras, ¿sí? La investigación, digamos que es compleja porque tiende a fallar muchas veces, ¿sí? Ahí se despierta muy poco interés en algunas organizaciones o digamos, en algunas iniciativas, en que se desarrollan algunas iniciativas para poder invertir en investigación, ¿sí? El hecho de que existan ensayos clínicos es importante, pero en muchos de los casos no se logra completar la cantidad de pacientes que se requieren para poder desarrollar los ensayos clínicos, porque precisamente por el hecho de ser tan pocos pacientes los que hay por cada diagnóstico, representa un reto completar la muestra que se necesita para esos ensayos, ¿sí? Y ahí también nos enfrentamos a unas complejidades, como que muchos de los pacientes están muy dispersos geográficamente, ¿sí? Y entonces, para que puedan participar y reclutarlos y participar en los diferentes estudios clínicos se hace muy complejo, ¿sí? Por supuesto que invertir en investigación para enfermedades raras desde muchas perspectivas es poco rentable, ¿sí? Eso también lo hace complejo, pues también para nuestra población, ¿sí? Representa unos retos en términos del cuidado, ¿sí? Se estima que un cuidador
puede estar invirtiendo hasta alrededor de 44 años, según algunos estudios, en ese cuidado de ese ser querido, ¿sí? Y estamos hablando de un cuidado que en muchos de los casos es un cuidado 24/7, ¿sí? Es decir, es un cuidado permanente donde el cuidador tiene que invertir ese tiempo, ¿sí? Y dejar de lado muchos de esos proyectos profesionales, personales, para poder dedicarse a la persona que está afectada por una enfermedad rara, ¿sí? En Colombia, por fortuna, ya estamos dando una mirada a estos cuidadores, ¿sí? Que le han apostado justamente a poder atender todo lo que necesita estos pacientes. Y por supuesto, sin dejar de lado el tema financiero, representa un reto muy importante en aras de poder garantizar la sostenibilidad del sistema. Nosotros desde la comunidad de pacientes, de cuidadores y familias, somos conscientes que los recursos definitivamente no son infinitos, ¿sí? Ni en Colombia ni en cualquier país del mundo. Los recursos en salud hay que optimizarlos, ¿sí? Pero precisamente hay que buscar todas las alternativas de financiamiento necesarias para poder garantizar que los pacientes puedan tener todo lo que requieren durante toda la ruta que ellos navegan, ¿sí? Entonces, como ven, se representan estas enfermedades en situaciones que son insólitas, que son extrañas, que son raras también, y bueno, nosotros también como comunidad, como sociedad civil, le apostamos a trabajar en cada una de estas aristas, ¿sí? Conjuntamente con diferentes actores para poder conseguir resolver muchas de las situaciones o complejidades de estas patologías.